vamos a pensar al derecho a la educación en escenarios de desigualdad. ¿Sí? Para ello vamos a reunirnos con diferentes pensadores de Latinoamérica que han investigado de qué manera se reproducen las desigualdades dentro del sistema educativo. ¿Y cuál es el rol del Estado para que este derecho realmente se efectivice de manera universal? Para ello vamos a partir de que la educación es considerada como un derecho humano fundamental para el pleno desarrollo de la personalidad a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Es a partir de este momento que en Latinoamérica se produce una democratización del derecho y una universalización del acceso a la escolaridad. Esto se va a dar durante toda la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Trayendo emparejado con esto mejores condiciones para aquellos sectores que generalmente que históricamente han sido vulnerados y excluidos. Por ejemplo, un incremento en la expectativa de vida dentro del sistema escolar, una disminución en el analfabetismo para las personas adultas, un aumento del acceso a las mujeres a la educación superior y hasta un aumento de los planteles docentes, disminuyendo la cantidad de estudiantes por cada docente. Pero bueno, lo que nos interesa respondernos en este panel el día de hoy es de qué manera la escuela y el sistema educativo responde ante esta masificación del acceso a la escolaridad, ¿sí? Sabiendo que en Latinoamérica es la región, discúlpenme, donde mayor desigualdad en la distribución de los recursos se produce en el mundo. Para esto, bueno, nos acompaña en esta primera parte Hernán Basile, que es licenciado en Educación y Ministro de Educación de Uruguay, y Blanca Herrera, que es docente de una escuela primaria y licenciada en Ciencias Sociales de Paraguay, para pensar en el rol de la escuela y en la consideración del derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Muy buenas tardes a todos. Hoy queremos trabajar sobre el eje de educación y desigualdad. Son contenidos, son conceptos que creemos que muchas veces se van formando a partir de imaginarios. La escuela se suponía que generaba condiciones de igualdad, que había una idea de una fe en el progreso, y sin embargo esto muchas veces no se da así. Hay varios autores, desde Bourdieu, desde Tenti Fanfani, que nos plantean que la escuela o el sistema educativo hay situaciones donde genera una cuestión opuesta a esto que decíamos de mayor igualdad. Reproduce desigualdades que tienen que ver especialmente con dos cuestiones. Según Bourdieu, con lo que es el capital cultural que cada uno de los individuos trae, que está muy marcado por el capital incorporado en su contexto familiar, y al mismo tiempo Tenti Fanfani, un tanto trayendo autores que plantean miradas un poco más negativas, plantean que esa escuela donde muchas veces se sueña con una pedagogía más liberadora, no siempre genera o siempre termina generando sus objetivos, pero aún así sostiene que el proceso de educación, que las políticas educativas tienen que tener entre sus objetivos principales justamente a aportar mayor igualdad. Aunque en la matriz de la educación, de las escuelas en general, no siempre esto esté tan presente. En relación a lo que dijo mi compañero Hernán, vamos a tomar los autores Paglialatini y Kaplan, y tomando el eje de desigualdad educativa, lo que va a plantear Paglialatini es el derecho a la educación, que va a partir como un derecho individual. Esto va a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 90, donde vuelve a ser un derecho individual. Durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el neoliberalismo pasa a ser un derecho social. Paglialatini va a plantear de que durante la década del 90 se va a cuestionar la legitimidad y la eficiencia del estado de bienestar. ¿De qué sirve la escuela para todos si esta no rinde en cuanto al mercado, no permite una libre competencia entre los mismos alumnos, docentes y demás? Por su parte, Kaplan también va a tomar
este postulado y va a decir que todos o en su mayoría, los ideólogos, filósofos y demás, cuestionan a la educación y la toman a esta como en constante crisis y que puede tener un trasfondo esto para llegar a volver al derecho a la educación como un derecho personal, o sea, un derecho de élite burguesa. Es así que la desigualdad se reproduce en las escuelas, partiendo del docente que... A ver, lo que plantea Kaplan es que tanto docentes y alumnos están en desigualdad en las escuelas y que ambos son estigmatizados y etiquetados, pero los que están en desventaja son los alumnos. ¿Por qué? Por el sistema de poder que está dentro del aula. Entonces, ellos, los alumnos, están todo el tiempo estigmatizados, etiquetados por el docente, se quiera o no. Obviamente esta estigmatización es subjetiva. Lo que hace esta estigmatización o estos constructos, mejor dicho, como lo menciona la autora, va a hacer que estas profecías se autoverifiquen. ¿Qué quiere decir? Que si el docente se para desde una perspectiva imponiendo en el alumno una intención de que ese alumno sea de tal o cual manera, finalmente se logre. Bueno, esto lo dice tanto Kaplan como Pagliatini. Vamos a ver qué es lo que dicen los siguientes autores. Bueno, es claro, ¿no? No se puede reducir el análisis del pleno acceso al derecho a la educación solamente con la incorporación a la escolaridad, sino que es necesario también analizar de qué manera, qué condiciones de vida de las personas se da este caso. Sin duda el reconocimiento tanto legal como jurídico del derecho a la educación como un derecho humano universal no es suficiente, pero sí es fundamental para fortalecer la lucha y los reclamos de los sectores populares y sus organizaciones sociales. Esto lo demuestra cómo a lo largo de la historia aquellos logros obtenidos no han sido actos benéficos de los gobiernos, sino conquistas de esas luchas y movilizaciones como sujetos activos de aquellos sectores más desfavorecidos. En esta segunda parte lo que vamos a ver son aquellas medidas que han tomado algunos gobiernos latinoamericanos y cómo influye los diferentes sectores sociales en un efectivo acceso al derecho. Para eso nos van a acompañar María Luz Figueroa, docente de la Universidad de Pedagogía Social de Cuba, y el director de la Universidad de Derechos Humanos y docente de escuela secundaria, Bruno De Carlo, proveniente de México. Vamos a pasar a escucharlos. Bueno, la idea es pensar a la educación como derecho y partir que es el Estado quien crea esta idea. Y en principio, cuando se empieza a aplicar, tiene una idea homogeneizadora y hay que tener en cuenta que la educación no va a ser para todos y para todas, sino que esto va a depender de la clase que los sujetos o sujetas se encuentren, de la clase social. Y esto es así que se va trasladando a lo largo del tiempo. Si bien hubieron políticas sociales, hubo luchas organizadas que dieron lugar a conseguir nuevos objetivos, a conseguir nuevas conquistas en cuanto a lo social, a lo educativo, se puede notar un fuerte retroceso durante las aplicaciones de políticas liberales y conservadoras, tanto en la dictadura, que aún más se profundizaron durante el menemismo. Nos encontramos con la privatización, la flexibilización laboral y un montón de otras circunstancias que hace que se agrave mucho la situación para toda la sociedad y más que nada para los sectores más vulnerables, los más empobrecidos. Cortamos y pegamos. Entonces el Estado, para paliar estas situaciones, implementa políticas compensatorias que solamente son políticas asistencialistas que no tienen un objetivo político como para poder revertir esta situación. Conforme pasa el tiempo, ocurre un viraje en cuanto a pensar en las políticas sociales y por decreto se sanciona la asignación universal por hijo.
entendiendo que esto permite y es una herramienta súper estratégica para que los pibes y las pibas puedan insertarse en el sistema educativo, pero es algo que no alcanza, porque no va a garantizar que de alguna manera los chicos y las chicas, según su clase, la división social, puedan tener y asegurarse una educación de calidad, una educación que les permite un pleno desarrollo para el día de mañana, una inserción laboral o la inserción a la universidad o cosas como esas. Entonces, estas políticas de protección social rompen con la lógica clientelista, pero no aseguran una educación de calidad. Bien, siguiendo con lo que comentaba la compañera, esta calidad educativa también lo que va a reforzar, ¿sí?, es que va a haber una calidad educativa según para qué sector social, ¿sí?, se esté destinado. Entonces, a partir de esta situación donde encontramos que las clases más populares van a ir a una determinada escuela, que esa escuela va a tener unas dinámicas bien institucionalizadas, ¿no?, en las que se van a reproducir y se van a tamizar las desigualdades socioeconómicas que encontramos, ¿sí?, por parte de su familia, por parte del contexto donde se desarrolla el estudiante. Entonces, si tomamos en cuenta el eje que estamos trabajando en este panel, que es el derecho a la educación en el contexto de desigualdad, tendríamos que empezar a analizar las limitaciones que tiene la educación y garantizar este derecho a la educación para romper la desigualdad. Si realmente es suficiente, ¿no?, el derecho a la educación como factor para romper esta desigualdad. Nosotros, con los autores que podemos ir leyendo, como Bourdieu y Sarabi, vamos a encontrar que tienen una mirada muy crítica frente a la educación como factor necesario para romper esta desigualdad. ¿Por qué? Porque la escuela, lamentablemente, dentro de este contexto va a reproducir las desigualdades. Es interesante observar un estudio que se hizo en México donde empiezan a analizar qué características de estudio van a tener cada familia según su contexto socioeconómico y donde demuestra cómo familias que tienen un capital cultural, donde el jefe de la familia o la jefa de la familia tienen títulos universitarios, eso alienta y va a permitir, ¿no?, que dentro de ese campus y con sus hábitos específicos sus hijos puedan llegar a estudiar y llegar a una carrera universitaria. En cambio, en los lugares socioeconómicos más bajos, eso se va a dificultar bastante. Entonces, me parece que esto es necesario para analizar si realmente la educación puede romper esta desigualdad o hay que analizar, como planteaba la compañera, políticas estructurales que acompañen este derecho y que no sea nada más la educación. Bueno, y para concluir con este análisis, nos gustaría hablarles a aquellos docentes, educadores, educadoras y a todas aquellas personas que se encuentran comprometidas con los derechos humanos, con la igualdad y con la justicia social, para que dejemos de pensar a la educación como un medio para mejorar las condiciones económicas, ya que esta idea lo que hace es alejarnos de la idea de un derecho, de una educación como un derecho humano que fortalece la personalidad y que ayuda a la construcción de una ciudadanía hacia la igualdad. Y unifiquemos nuestros reclamos para que el Estado sea el real garante de que este derecho se efectivice, ya que es un derecho social y colectivo y que atienda a las grandes desigualdades que afectan a nuestra región. Y consideramos que la educación, como nos cuenta Gentili en uno de sus escritos, es un derecho que abre, que potencia, que construye y afirma otros derechos, y si el derecho a la educación, al ser un derecho humano fundamental, si no es para todos, no es para nadie.